el coordinador. Ahí está. Ahí sí, ahí recién salió que estoy empezando a grabar. Muy bien. Bueno, para la compañera que había preguntado, no sé si le quedó claro cómo era el proceso de fotosíntesis. Así continuamos. Sí, profe. Perfecto. Bueno, otra forma de clasificar a los sistemas es de acuerdo a su origen. Esto quiere decir que un sistema puede ser de origen natural o de origen artificial. Los de origen natural, como bien dice su palabra, es algo que se crea de forma espontánea, de forma natural, que es regulado por la misma naturaleza. Entonces, ¿qué se le ocurre a ustedes como ejemplo de un sistema natural? El ecosistema. Bueno, es un ejemplo amplio, pero entonces, ¿qué podemos decir que es un ecosistema para entender el Este puede ejemplo? ser el hábitat de una especie. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, puede ser el hábitat de una especie. Puede ser el hábitat de una especie. Tendríamos que definir qué es un hábitat y qué es una especie, para que se entienda. No está mal lo que están diciendo, simplemente que la idea es que todos entiendan los ejemplos que damos. ¿Mm? Claro, bueno, usted corríjame si me equivoco cuando hablo de hábitat. Sí, Sería el lugar donde se desarrolla, digamos, el organismo, por no decirlo especie, el organismo. Em, no sé si más o menos estoy guiada. sí, no, no estás tan errada como quien dice, pero sí, eh, un ecosistema, perdón, un sistema Podría- natural, sí. Un bosque también podría ser. Bueno, ahí cambia ya el O sí, ejemplo. amplio. Digamos que eso sí sería más específico con lo que es un sistema natural. ¿Y por qué? Bien. Porque con una sola palabra bosque, el bosque ya te está definiendo como tal que es. Entonces, un bosque como está representado por qué? Por árboles, por Árboles. animales, Sí. por distintos tipos de vegetación, distintos tipos de animales, por microorganismos, por fuentes de agua, eh, por toda la parte no viva, ya vemos el suelo, piedras, eh, bueno, todo componente que no sea no vivo, todo eso forma lo que es un sistema natural, está dentro de lo que es un bosque. Entonces, ese sistema bosque, o cada uno de los elementos que conforman el sistema bosque, están interactuando. Los animales interactúan entre ellos, las plantas interactúan entre ellas, animales con plantas también interactúan, que a partir de ahí se generan las cadenas tróficas, es decir, ¿se acuerdan lo que era la cadena trófica de lo que es un productor, un consumidor, un depredador? Bueno, cada uno de ellos teníamos los productores, si no lo recuerdan, son las plantas, producen materia verde. Estaban los consumidores, que eran los herbívoros que se alimentaban de las plantas. Y luego estaban los depredadores o carnívoros que se alimentaban de los herbívoros. Entonces hay una cadena trófica, una cadena de alimentación. Entonces, esa cadena trófica lleva una regulación ambiental o natural dentro de lo que es el bosque. Entonces se encuentra en equilibrio o se autorregula. Cuando su compañera decía que un sistema natural puede ser el hábitat de una especie, es una definición un poco más amplia ya, porque cuando hablamos de hábitat hay que definir qué es un hábitat, que bien lo dijo, es el lugar, ¿no? O los límites que uno define como lugar donde puede vivir una especie. No es lo mismo el hábitat de un organismo acuático que el hábitat de un organismo terrestre. Cambian la forma, cambia la composición de ese hábitat. Entonces sí podemos decir que un sistema natural es, no sé, un lago, un río. Un sistema natural es un bosque, es una pradera, eh, la- un área reservada. Entonces, es un sistema natural.
Mientras que los sistemas artificiales, como bien lo dice también su palabra, es algo que se crea, es algo que se modifica y que se modifica a partir de la intervención del hombre. O sea que un sistema natural, cuando interviene un hombre, interviene el accionar del hombre y lo modifica, hace referencia a sistemas artificiales. Y acá es donde yo justamente le hago esta salvedad, donde le digo, un sistema natural puede ser un ecosistema, un sistema artificial puede ser un agroecosistema. Entonces lo que debería uno preguntarse es, ¿qué es un ecosistema? ¿Qué es un agroecosistema? ¿Alguien me puede decir qué es? ¿Qué son? Mm, Bueno, eh, para aquellos que no nos recuerdan qué es un ecosistema se definía como aquel lugar donde interactúan factores bióticos y abióticos, ah, con un determinado fin. Básicamente eso. Los factores bióticos, todo aquello que posee vida, está interactuando, y los factores abióticos, todo aquello que no tiene vida. Por ejemplo, el suelo. Entonces, dentro de un ecosistema donde interactúan cada uno de estos componentes bióticos como abióticos, tienen una finalidad. Son componentes. El componente vivo, el componente inerte, el componente sustrato, el componente microbiológico, o también llamados elementos, donde cumplen funciones particulares. Y el ecosistema justamente es algo natural, porque se autorregula. Solo el sistema tiende al equilibrio, a autorregularse. Si hay una sobrepoblación de algo, el mismo sistema regula para que esa sobrepoblación vuelva a valores normales, podríamos decir. Si ocurre algún tipo de disturbio como un incendio, una inundación, si hay, no sé, una erupción volcánica con corrida de lava y hay una destrucción de ese ecosistema, bueno, con el tiempo, hablamos de años, muchos años, ese ecosistema vuelve a regenerarse. ¿Cambiarán algunas particularidades? Sí, cambiarán algunas particularidades, pero sigue siendo un ecosistema. Mientras que el agroecosistema, fíjense que la palabra ecosistema sigue estando, simplemente se le agrega la palabra agro porque hace referencia a algo. Y ese algo es justamente que, que es un ecosistema donde hay una intervención del ser humano como sistema artificial para la producción agropecuaria. Entonces el agrosistema es un sistema artificial con una finalidad agropecuaria. ¿Lo entienden? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué ejemplo de agroecosistema se le ocurre? Campo cítrico, profe. Perfecto, exactamente. Un monte citrícola, el campo citrícola, ni más ni menos. Es un espacio delimitado. Esto sí ya es delimitado porque decimos cuánta superficie tiene mi sistema productivo, ¿no? O mi campo. Y dentro de ese campo, mm, hay una intervención del hombre donde pone los límites, elige, ¿no?, del sistema de labores culturales que va a realizar, sistema de cosecha. Y como todo sistema va a tener un objetivo, un fin. ¿Cuál es este fin? Obtener una producción. ¿Y esa producción a qué conduce? A que tenga una rentabilidad. El productor busca rentabilidad, ser rentable en lo que hace. Entonces el agroecosistema es eso. En otra palabra, podemos decir que un agroecosistema es un sistema productivo. Nada más que acá, bueno, lo estamos llevando desde el punto de vista de sistema, de la clasificación como sistema artificial. Profe, ¿Sí? este, una planta de tratamiento de agua sí sería un sistema artificial, pero no sería un agroecosistema. La Una planta planta de de, tratamiento de agua. O sea, La porque planta de la tratamiento de creas, agua es un sistema, sí, es un pero sistema no es un artificial, sistema, ¿verdad?
Artificial, por supuesto, sí. Porque no es No algo es que una se... No, 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 no es un agroecosistema, no, no, no. Acordate que el agroecosistema se lo toma desde el punto de vista como sistema artificial, pero los agroecosistemas están orientados a una producción agropecuaria, tanto bien, agrícola como animal. bien, bien, bien. Sí, sí, ya quedó claro. Gracias. Perfecto. Bueno, otra forma de clasificar a los sistemas es con respecto a su cambio en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas a lo largo del tiempo? Bueno, hay sistemas como dice acá, sistema estático y sistema dinámico. Lo estático hace referencia a algo que está quieto, sin movimiento, mientras que el sistema dinámico hace referencia a algo que cambia Profe, en función del no tiempo. se les, ¿Sí? no se les pasa todo, pero no pasó la diapositiva. ¿No están viendo ahí? En mi caso estoy viendo la anterior. ¿No? A ver, corto y vuelvo a compartir entonces. A ver. Sí, se quedó Puede tildado, ser. profe. Ah, entonces fue todo. Este, sí, ahí vuélvalo a compartir ahora la pantalla. ¿Ahí? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, profe. Perdón, ahora sí. Bueno, volviendo a la clasificación, porque se me fue. Decíamos que los sistemas en relación a cómo cambian con el tiempo, podíamos clasificarlo en sistemas estáticos como en sistemas dinámicos. Los sistemas estáticos, bien hace referencia a su palabra, algo que está quieto, que no va a cambiar con el tiempo, mientras que los dinámicos sí van a cambiar en función al tiempo que uno considera. Por ejemplo, un sistema estático, el ejemplo clásico que van a encontrar en cualquier bibliografía, es lo que es un vaso con agua. Ese vaso con agua, mientras no tenga ingreso de mayor volumen de agua, no va a cambiar. Pero también se lo considera estático porque no hay intercambio de energía, es decir, que no va a haber un proceso de evaporación, no va a haber un proceso de condensación, entonces la cantidad de agua o el volumen de agua que mantiene el vaso siempre va a ser el mismo, va a ser constante, entonces permanece estático. Mientras que los sistemas dinámicos sí van a cambiar, pero en este caso hay que considerar el tiempo, qué periodo de tiempo necesita este sistema para cambiar. Yo acá le puse la imagen de un auto de Fórmula 1 donde el sistema motor es un sistema que va a hacer que funcione este vehículo, pero no es lo mismo un motor de un auto de Fórmula 1 que el motor, no sé, de una licuadora. Hablamos de un motor eléctrico con respecto a un motor de combustión. Estos motores, ¿no? Por ejemplo, necesita de mayor o de combustibles especiales, más livianos, con cierta característica, ¿no? Como para que funcionen según la finalidad que tiene este vehículo, que sean lo más rápido posible, ¿no? Para poder ser eficiente en su objetivo, que es ganar una carrera. Pero, ¿qué tiempo consideramos para que este motor sea eficiente? Y este motor necesita ¿cuánto? 10 segundos para ser eficiente, 1 minuto, media hora. Bueno, ese es el tiempo que se debe considerar para ver si un sistema es dinámico o no. Por supuesto, volviendo al tema de motores, hay motores que en un lapso muy breve son altamente eficientes, mientras que otros necesitan un tiempo de calentamiento, un periodo de admisión, un periodo, bueno, una serie de cuestiones que hace referencia a los motores como para decir, bueno, si necesita mayor tiempo para ser eficiente. Eso con respecto a cómo los sistemas se clasifican con respecto al tiempo. Ahora bien, todos los sistemas, todos los sistemas, y esto es importante que sí lo sepan, y que también van a encontrar que dependiendo
de la bibliografía o del autor que lean, muchos componentes. Los sistemas tienen componentes. Yo elegí simplemente estos componentes como que son, lo que me parecen pertinentes a la hora que ustedes tienen que saber para entender lo que es un sistema, y que son estos, que todo sistema tiene un objetivo, tiene un contexto, tiene elementos, límites, entrada, salida y existe un proceso. ¿Qué es cada uno de ellos? Bueno, dijimos que un sistema era un conjunto de elementos que estaban interactuando entre sí para obtener una finalidad, un objetivo en particular. Bueno, justamente el sistema tiene un objetivo y ese objetivo es lo que hace que el sistema exista. Si no hay objetivo o obtener una finalidad, el sistema no existe. Entonces el objetivo es lo que se desea alcanzar. Pero para alcanzar ese objetivo, primero tenemos que delimitar el sistema y es lo que se conoce como el contexto, ambiente o el entorno. Ahora yo le pregunto, cuando definimos un ecosistema, un sistema natural, ¿cuál sería el límite o cuál sería el contexto de ese sistema? ¿Cuál sería el límite, por ejemplo, de un bosque? Si consideramos el bosque como sistema, ¿no? Ahí es Puede complicado, ser, sí, ¿sí? puede ser el tipo de vegetación porque en un bosque no se va a dar, digamos, la misma vegetación que en una pradera, digamos, no se va a dar, claro, la misma Sí, vegetación. sí, podríamos considerarlo y te hago una observación ahí después. ¿Alguien más? Bueno, volviendo al ejemplo de su compañero donde dice que podríamos tomar la vegetación como los límites. Bueno, ustedes están ahí en unas zonas que tenemos las famosas yungas, ¿no? Ustedes tienen el Parque Nacional, el Baritú, y saben que hay distintos tipos de estrato, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el Parque Nacional. ¿Lo saben o no lo saben? Extractos vegetales, hay distintos tipos. No, no sabía, profe. Bueno, cuando uno habla después por curiosidad busquen lo que es el Parque Nacional Baritú y cómo está conformado, el tipo de vegetación que tiene. Entonces se van a dar cuenta que ahí tenemos, o saliendo de ese ejemplo, cuando uno define, volviendo al ejemplo del bosque, es complicado poner el límite a un ecosistema porque no hay nada que diga aquí comienza y aquí termina este espacio como bosque. En el caso de lo que dijo su compañera, que la vegetación puede ser eh, lo que nos limite un bosque, bueno, de alguna manera la vegetación es un indicativo, ayuda a poner límites, pero no es un cambio abrupto que decir, aquí termina el bosque y acá comienza una pradera. Por eso que existen un bosque de altura, un bosque de transición, un bosque de nubosidad, y dentro de esos bosques, cuando en la medida que nos vamos moviendo o recorriendo, cambia el tipo de vegetación. Y en esa transición vamos a llegar en algún momento a decir, bueno, ahora estamos sobre una pradera, porque la misma vegetación cambió, pero no es algo abrupto, es una transición. Por eso que se dificulta ponerle límite a los ecosistemas, ¿sí? No pasa lo mismo cuando hablamos de agroecosistemas o de sistemas productivos, donde el límite sí lo conocemos, porque es el hombre quien lo define. Yo alambro todo lo que es mi campo y ese es mi sistema productivo, ese es mi sistema artificial, ese es mi agroecosistema. Entonces ahí sí yo puedo delimitar cuál es el contexto o los límites. ¿Mm? Entonces dentro del contexto de lo que es un sistema, el contexto hace referencia a todo lo que rodea y el límite es lo que yo defino que aquí comienza y aquí termina mi sistema. Dentro de los límites van a existir lo que son los elementos.
¿Recuerdan por la definición? Conjunto de elementos o de componentes que interactúan. Bueno, dentro de los límites van a estar los elementos o los componentes que son los que van a interactuar para que ese sistema funcione. Ahora, todo sistema, ¿qué ocurre con los sistemas? Para que el sistema puede estar perfecto, puede estar bien definido, puede tener todos los elementos, eh, como quien dice, aceitado para que funcione a la perfección, pero necesita ser alimentado por algo. Y recuerda que dijimos que en todo sistema hay un intercambio de energía, materia o de información. Bueno, al sistema hay que alimentarlo ahora, hay que darle algo para que funcione. Energía, si hablamos, volvemos al caso de un sistema de combustión, de motor por combustión, hay que alimentarlo, que hay que darle combustible. Los elementos van a comenzar a funcionar y vamos a tener lo que es una salida. ¿Qué es lo que hace el motor? Generar movimiento. ¿Mm? Crear movimiento en la rueda. Entonces, está cumpliendo un proceso donde transforma lo que ingresa a través de esos elementos para obtener una finalidad. Lo que sale es un objetivo, es un objeto, es una producción, es un fin en común. ¿Entienden lo que son los componentes de los sistemas? Cuando hablamos de cuál es el objetivo, cuál es el contexto, cuáles son los elementos, los límites que tiene ese sistema, que hay que alimentarlo con las entradas, que a partir de las entradas hay un proceso y que ese proceso va a generar una salida, o necesitan que lo expliquemos un poquito más detenido o con mayor claridad. Complicado el horario, ¿no? En mi caso, no, profe, no sé lo demás. Bueno, continuamos No, entonces. en mi caso se entiende bien. Bueno, continuamos. Volvemos a lo que es la definición, y ahora sí, ya como para, ya nos queda poquito para terminar. Esta es una clase solamente de introducción, como para que conozcan algunos conceptos. Volvemos a lo que es la definición de ecosistema y agroecosistema. ¿Mm? El ecosistema, bueno, bien lo dijo su compañera, es donde interactúan los seres vivos con los seres no vivos, ¿mm? Para mantener un equilibrio. Una definición más correcta es que es un conjunto formado por una comunidad concreta de seres vivos, como plantas, animales y microorganismos, y es lo que se denomina todo ese conjunto como biocenosis y que están en un espacio determinado, que es lo que se denomina biotopo, que interactúan como una unidad funcional. Gracias a estas interacciones entre el medio y la especie, así como que se dan entre las propias especies, se establece un equilibrio biológico y ecológico. Bueno, en esta imagen tenemos en la parte superior lo que es el ecosistema, ¿no? Acá está la población vegetal, está la población animal, hay fuente de agua, hay un sostén que es el suelo y que ese suelo no es algo inerte, sino que también tiene vida porque ahí interactúan los microorganismos necesarios para descomponer la materia orgánica, donde también hay una interacción entre las poblaciones microbianas y que también están en equilibrio. ¿Eh? La población de animales está regulada porque dijimos que acá existían cadenas tróficas. ¿M? Los productores, que son en este caso la parte vegetal, están los consumidores primarios, que son los herbívoros, que se alimentan de las plantas, y están los consumidores secundarios, que son los carnívoros, que se alimentan de los herbívoros. Entonces se produce una cadena trófica y ellos mismos regulan tanto la parte vegetal como animal, ¿no? Para lograr ese equilibrio biológico y ecológico. Si este esquema se lo desglosa, ¿eh? Lo que hacía referencia como biotopo y biocenosis, ¿m? Biotopo era ese espacio, es sacar todo lo que es la parte viva, toda la parte viva, y solamente nos queda la parte abiótica, ¿m? Lo que no tiene vida, suelo, la roca, los procesos del ciclo del agua. Y la biocenosis hace referencia a la parte biótica, a los seres vivos. Entonces, el conjunto
de los seres vivos con la parte inerte o abiótica, ¿eh? Se producen relaciones que entre ellos van a conformar lo que es el ecosistema. Algo natural, algo que se regenera, algo que tiene un equilibrio, algo que con el tiempo se mantiene. A diferencia de lo que es un agroecosistema, que dijimos que era un sistema productivo, hablando de manera más puntual, se define como un ecosistema, ¿no? Bueno, acá la misma palabra dice ecosistema, agroecosistema. Es un ecosistema en el que las poblaciones de animales y vegetales son de interés agrario y tienen como objetivo la producción de bienes y servicios. Bienes y servicios. El agroecosistema, también conocido como sistema agrícola, ya entramos en lo que es un sistema agrícola, puede ser definido como un ecosistema que se encuentra sometido a continuas modificaciones de sus componentes bióticos y abióticos por el ser humano. Entonces, si uno vuelve a esta clasificación de sistemas de acuerdo a su origen, los sistemas artificiales que son desarrollados por los seres humanos, sí podemos hacer referencia a que son los agroecosistemas, porque acá la intervención del hombre eh, en un sistema productivo lleva a obtener algo. ¿Y qué es lo que se propone como objetivo en la producción? Y bueno, en una producción, en un sistema productivo puede haber, plantearse la producción de sistema de grano, como en el caso del poroto, puede plantearse la producción a través de un monte frutal, como en el caso de los cítricos. Un segundito. Perdón, ahora sí. Entonces le decía que un sistema productivo siempre se plantea una finalidad, obtener una rentabilidad, por ejemplo, a partir de un sistema de producción de poroto, producción de grano, lo que es un monte citrícola, tendrá su producción de fruta, y esa fruta, dependiendo del objetivo que se plantea como sistema, será una fruta para exportación, será una fruta para el mercado interno, eh, una fruta que va al mercado central de Buenos Aires, una fruta de mejor calidad, una fruta que puede estar destinada a la producción de jugos concentrados o de pulpa, o de extractos. O sea, uno se plantea finalidades dentro de lo que es el objetivo, dentro de lo que es un sistema. Y si hablamos de lo que es un sistema pecuario, ¿no? Por ejemplo, lo que es la producción de ovino, bueno, habrá que definir que ese sistema ovino, la producción tendrá que, el productor toma decisiones para modificar ese sistema productivo porque tiene que elegir primero un ambiente donde tenga, por ejemplo, condiciones de temperaturas bajas por determinado periodo para que el animal pueda desarrollar la lana, se lo pueda esquilar, se pueda trabajar esa lana, manufacturar y vender la fibra. En el caso de lo que es una producción, por ejemplo, de ovina, la misma bovina puede estar destinada a lo que es la producción de carne, producción de leche, ¿eh? Entonces tiene distintos objetivos lo que es un sistema agrícola y en todo momento es el productor quien va a intervenir, quien va a decidir, quien va a modificar ese sistema, dependiendo de cómo se presente la situación en determinado momento y según los objetivos que está persiguiendo como finalidad. Por eso que acá dice que un agroecosistema tiene una función de obtener alimento, fibra, siendo el hombre el responsable del manejo. Es decir, quien va a intervenir en todo momento para modificarlo y obtener del producto de mayor utilidad. En el caso de los cítricos, por ejemplo, cuando el productor decide producir un determinado cítrico, va a definir primero en el espacio que tiene a disposición qué superficie va a destinar a la producción.
va a determinar o decidir cuál es el marco de plantación, cuánto de distancia hay entre planta y planta, qué altura le va a dar esa planta para que tenga un mayor manejo, un mejor manejo, aprovechamiento de la fruta al momento de la cosecha. Va a elegir si va a ser un sistema de riego eh, por goteo, un riego por aspersión dirigido. Va a decidir el tipo de fertilización. Es decir, en todo momento decide. Va a decidir el momento óptimo de la cosecha o va a decidir no cosechar. Entonces es el productor que en todo momento está decidiendo qué hacer con respecto al sistema productivo. Esto es un ejemplo que vemos acá en el recuadro de lo que sería un sistema agropecuario. ¿Y por qué decimos que es agropecuario? Porque tiene una parte agrícola y una parte animal, de producción animal. Este sistema está delimitado como sistema productivo. O sea, hay una superficie determinada. Dijimos que el sistema tiene elementos. El elemento principal acá es la unidad familiar, que es la que va a aportar la mano de obra, la que va a decidir como productores. Tiene los subsistemas, que es el subsistema pecuario o animal, y el subsistema agrícola. Entre ellos interactúan. ¿Y por qué? Porque de la parte agrícola donde se produce el maíz se va a tomar para alimentar la parte animal y viceversa. Se destina el forraje, hace la pastura, manda a los animales a pastar. Es decir, de la parte animal o pecuaria se van a obtener los productos o derivados y de la parte agrícola también se va a obtener para abastecer lo que es la unidad familiar. Es decir, que todos los elementos interactúan. Ahora bien, dijimos que todo sistema tiene que tener una entrada, un ingreso de materia, de energía o de información para alimentar este sistema y que los componentes puedan actuar y obtener un producto, una finalidad. Entonces, el sistema agropecuario, en este caso, estará relacionado con un calendario de vacunación, con el sistema de alimentación, que no tenga nada que ver con lo que se produce del sistema agrícola o subsistema agrícola, sino que en este caso habrá que buscar algún tipo de concentrado o suplementación para el sistema animal. En el caso del sistema agrícola, habrá que alimentarlo desde la semilla, que se elige, porque también se va a elegir qué tipo de planta se va a hacer, de plantación se va a hacer, si va a ser sorgo, si va a ser maíz, dentro del maíz, cuál de ellos, si, si hay que fertilizarlo, si hay que si se hace algún tipo de manejo de maleza, de insectos, de enfermedades. Es decir, hay una alimentación de energía. Y por supuesto, también tomar todo lo que son los ingresos extra agropecuarios, como por ejemplo los subsidios o los créditos que otorgan a esa unidad familiar para poder realizar este sistema productivo. Una vez que se genera todo el proceso interno por interacción entre los subsistemas, perdón, hay una salida de producto. ¿Cuál es el producto? Y puede venir de lo que es el sistema pecuario o del sistema agrícola y que va a un mercado. Es decir, que el productor logra su objetivo, posicionar su producto en un mercado. ¿Para qué? Para obtener una retribución en dinero, o decir, tiene una rentabilidad para subsistir y mantener este sistema funcionando. Básicamente, este es un ejemplo muy, muy simple de lo que es un sistema o un agroecosistema. ¿Preguntas? ¿Les queda alguna duda? Profe. No, profe, por ahora no. ¿Se entiende entonces? Sí, 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 se entiende bien. Bueno, esto sería lo último de la clase de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito que hagan ustedes ahora? Eh, yo sé que el horario no colabora, sé que muchos están trabajando, que no es el horario de la materia, creo que lo estamos recuperando el horario. Entonces, para mí el objetivo era llegar hasta acá. ¿A qué es un agroecosistema? ¿Para qué? Para que después
en la clase siguiente, podamos desarrollar lo que es el agroecosistema citrícola, ¿m? Y entender un poquito más ya a lo que nos compete. Y luego avanzaremos en lo que son la clasificación de los sistemas agrícolas. Entonces, por lo pronto, a mí sí me interesa que hagan una lectura de repaso, busquen, si no les queda claro, eh, lo que es la definición de sistema, cómo está conformado el sistema, cuáles son los componentes de un sistema, que quede claro qué es lo que es un ecosistema y lo que es un agroecosistema, porque a partir de ahí vamos a arrancar la próxima clase. Entonces, esa es la tarea que ustedes tienen, repasar, que le quede bien en claro estos conceptos y que no queden colgados. ¿Les parece? No van a tener trabajo Sí, práctico profe. en esta primera clase, así que es lo que les pido que hagan, simplemente una recapitulación. Profe, ¿Sí? bueno, Dale, dale. un segundo, chicos. Profe, le queda 1 minuto y 30 segundos. Parecemos la bomba. Sí. Cronometrado. 1 minuto y 30 segundos y ya finalizamos. Bueno, no se preocupen los chicos que esto su preceptora, la chica Rita, le va a estar pasando este Power al grupo de WhatsApp. El profe se lo va a enviar y se lo va a pasar para que lo puedan repasar mejor y bueno, así lo tienen para la próxima clase. Creemos que la próxima lo vamos a hacer de esta manera, ojalá y sea, podamos conseguir el Zoom de Upateco, pero si no, vamos a continuar de esta índole. Ahora un poco mejor, más rápido, la de esta mañana estuvo un poco más lento, pero esta vez mucho más rápido. Así que bueno, profe, no sé, 1 minuto y ya va a cortar en cualquier momento. Bueno, yo lo convierto el archivo a PDF y ya se los mando, así se los tiene Perfecto, a disposición, ¿sí? buenísimo, profe Rita, ¿estás ahí con audio? Muchas gracias, profe, gracias a los chicos y muy interesante la clase. Muy Bueno, lindo, profe, Cre- muchísimas gracias, ¿no? Creo, profe, que vamos a rendir junto con ellos, ¿eh? No era el Y tema, nosotros me parece que vamos a recibir pero ya bastante también haciendo lo junto mismo. con los chicos porque estamos en todas las clases y bueno, tomamos apuntes. bueno, pueden sacar varios No títulos anden entonces. mezclando, por favor. Gracias, Azucarero y profe. cítrico. Ay, Claro. sí, la mamá que Bueno, bueno, él es eh, dulce y Bueno, yo soy la ácida, ¿viste? buenísimo, profe. Bueno, se bueno, corta en muchas cualquier gracias. momento. Muchas gracias. Eh, Dale.